Previamente en Tóxico. Las relaciones tóxicas son aquellas que dicen que quieren nuestro bien, pero a la larga nos hacen sentir mal. Son relaciones que nos hacen infelices y además de las que es muy difícil salir. Nuestro intelecto, nuestra voluntad y nuestras emociones están interconectadas con nuestro cuerpo y nuestro espíritu y no pueden separarse, amigos. Es importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque es en el alma donde el individuo toma sus decisiones. Las relaciones tóxicas familiares quizás son las más sensibles, porque al final de todo somos familia y duele, pero Dios nos da herramientas para que tú y yo sepamos manejar esos escenarios y salir en bendición. Tienes que aprender a decir no. Una de las cosas que hace que muchos jóvenes caigan una y otra vez en estilos de vida destructivos es que no saben decir no. Cuando el corazón ha sido seriamente herido, tiene que haber restauración. Tiene que haber restauración. Cualquiera que sea el escenario de esa relación tóxica, la enseñanza final es esta. Tú escoges el desenlace. Hola, buenos días. En las últimas semanas hemos venido hablando de diferentes escenarios en lo que se refiere a las relaciones tóxicas. La familia tóxica, las amistades tóxicas y los amores tóxicos. Cada uno de estos escenarios podría tomar meses para describirlos, hablarlos y tratarlos. Es por eso que no pretendo hacer de esta una explicación o un estudio exhaustivo, pero sí una guía práctica que te permita identificar algunas características de las relaciones tóxicas y también proveerte de las herramientas necesarias, los medios necesarios y las estrategias necesarias para que puedas manejar esas relaciones tóxicas donde en algunos casos aún tengas que permanecer allí, o si ya no es posible, entonces poder salir de esas relaciones tóxicas de una manera correcta, de una manera bíblica. En esta mañana quiero presentarte el antídoto para la toxicidad. Antídoto, por definición, nos dice el diccionario que es lo que se da en contra de algo. En el ámbito farmacológico, un antídoto es una sustancia que neutraliza la acción venenosa de un tóxico determinado o un contraveneno. En el ámbito social, la palabra antídoto se aplica para referirse a un medio para evitar algo reprobable o no deseado. Por ejemplo, la lectura es el mejor antídoto para la ignorancia. Espero que esto pueda servirte de antídoto y lo apliques a tu vida, cualquiera que sea el escenario en el que te encuentres. Incluso si eres tú la persona que genera esa toxicidad, ya sea en la familia, en las amistades o en el amor. Hablemos en primer lugar del análisis, este necesario análisis. Análisis es algo que se aplica desde diferentes perspectivas a diferentes escenarios de la vida. Por ejemplo, cuando se analiza un problema matemático, no es de mis favoritos. Cuando se analiza un escenario de crisis financiera. Cuando se analiza un proyecto para ver si es viable o no su desarrollo o su ejecución. Pero como entenderán, voy a enfocarme en el análisis clínico médico, obviamente como ejemplo, como paralelo, aplicado al ámbito espiritual. Entonces, en ese sentido, el análisis es algo que hace un médico o alguien del personal de salud. Cuando vas, por ejemplo, a que te examinen, si lo han ido, ¿verdad? En tópico, lo primero que hacen es que te van a tomar la presión arterial, te pesan, miden tu estatura y te toman la temperatura. Es general. Luego viene un proceso de preguntas donde el médico empieza generalmente con: a ver, señor, dígame, ¿qué siente? ¿Desde cuándo? ¿Dónde le duele? Etcétera. Luego de eso viene un análisis más detallado, donde el médico va a examinar el área en cuestión, que tú le has dicho que es lo que te duele o es donde tienes la molestia. Generalmente te hace recostar en una camilla y empieza un proceso de examen físico, muchas veces incómodo, en ocasiones más que incómodo, pero que es necesario para que el médico pueda determinar con exactitud
¿Cuál es la condición en la que te encuentras? ¿Qué tipo de enfermedad o infección tienes? ¿Y qué tratamiento necesitas? Cuando se trata, por ejemplo, que es lo que estamos hablando en estas últimas semanas, de una intoxicación, lo que el médico recomienda es un antídoto. Y las relaciones tóxicas, como bien su nombre lo dice, son una intoxicación del alma, amigos. Por lo tanto, hay que aplicar un antídoto a esa alma intoxicada para que vuelva a estar en una condición saludable. En la palabra de Dios, en Jeremías 17, versículos 9 y 10, y vamos a verlo en un momento, pero déjame decirte, al hablar del análisis, vemos que la palabra de Dios nos insta, nos motiva, Dios nos invita a acercarnos a Él, para que Él pueda examinarnos, analizarnos, y como lo dije hace unas semanas, no porque Él no sepa cómo estamos, sino que principalmente, muchas veces somos nosotros los que no sabemos en qué verdadera condición está nuestro corazón, nuestra alma, o no queremos reconocer que hay algo malo que necesita un tratamiento, una medicina, una sanidad. En Jeremías 17 decía en el versículo 9, el profeta dice, inspirado por el Espíritu Santo, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Ahora, si tú eres del que piensa que eres buena gente, que tú no eres como el desgraciado de allá, el miserable de más allá, el maletero que te hace la vida cuadritos por las redes o en el trabajo, el serruchero, puede ser que digas, pero engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. No mi corazón. Bueno, déjame decirte que sí, en las condiciones adecuadas, con los ingredientes de tragedia, de injusticia adecuados, tu corazón puede ser perverso de una manera que no te imaginas. Dice entonces en el versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y termina el versículo 9 diciendo, ¿quién lo conocerá? Claro, la pregunta viene porque el ser humano no conoce a profundidad su corazón, al 100% su corazón. Hay cosas en las que tú no tienes idea que podría surgir de dentro de ti. Y el versículo 10, tras esa pregunta, el versículo 10, el Señor responde, yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón. El Señor analiza muy bien nuestro ser. En el Salmo 139 vemos al salmista que reconoce la necesidad y tiene el entendimiento de dejarse examinar por Dios y se lo pide a Dios. Y déjame decirte, el principio de tu sanidad va a ser cuando tú te acerques a Dios con esa actitud. Salmo 139, versículo 23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Meditemos un poquito en ese pasaje. El salmista está aquí. Y es un salmo de verdad que muy hermoso. Les invito a reflexionar en él, a leerlo, ¿ok? Pero él dice al Señor, examíname, Dios, porque puede haber cosas en mí que yo mismo no sé, no entiendo, no percibo. Una de las maneras, déjame decirte, una de las maneras más efectivas de quedar ciego a la condición real de tu corazón, a la condición real de tu alma, es cuando te niegas a reconocer que hay una herida, que te han herido y que eso no ha sanado. Tú dices, ya pasó, yo ya lo dejé, ya lo olvidé, pero cada vez que el tema se toca, mira, una buena señal, cada vez que te encuentras con esa persona, o sabes de esa persona, o ves a esa persona, o te hablan de esa persona, algo comienza a hervir dentro, ¿verdad? Tratas de que el tema se cambie, tratas de que ya no sigan hablando, hablemos de otra cosa, no me hables de él. Es muy interesante porque significa que hay algo allí que es uno de los elementos más venenosos, que lo vamos a hablar en unos minutos, que es quizás el contaminante más pernicioso del alma. Alguien te intoxicó y ahora tú estás intoxicado
Y en esa condición de tu alma puedes volverte también un elemento tóxico para otras vidas. El Salmo 139 es tremendo porque nos da a entender, es importante que entendamos que necesitamos ser auscultados, analizados, examinados por Dios. ¿Por qué? Porque Él lo conoce todo y ante Él no hay manera de disimular nuestra verdadera condición. Dicho esto, repito una vez más el versículo 24 del Salmo 139. Dice el salmista, ve si hay en mí camino de perversidad. Oye, si uno es el bueno, dice, a mí no hay camino de perversidad, tendré mis cositas por aquí, tendré mis arruguitas por allá, pero camino de perversidad, yo catalogarme como perverso, pues no. Pues déjame decirte, esa capacidad está en todo ser humano. Es por eso que en Hebreos 4, versículos 12 y 13 vemos lo siguiente. Dice el escritor de Hebreos en el versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra hace eso. Ahora mira, el versículo 12 dice algo muy interesante. La palabra de Dios es como esa espada cortante de doble filo. Aquello que entra y no hay cómo pararlo. Va a entrar hasta el fondo, va a discernir, va a separar. Y lo interesante, uno de los elementos que me gusta y que menciona el versículo 12 es que dice que separa el alma y el espíritu. Y compara esto al ámbito físico, dice coyunturas y tuétanos, y discierne pensamientos e intenciones. Separa el alma y el espíritu. Si piensas sobre eso un poquito, el alma es justamente esa parte de nosotros donde tomamos las decisiones. Lo dije hace un par de semanas. Es el lugar donde tomamos las decisiones. Por un lado está la carne, que nos quiere llevar a pecar, a las cosas del mundo, a la perspectiva del mundo, a un estilo de vida del mundo. Y por otro lado está el espíritu. No olviden que el ser humano es tripartito, espíritu, alma y cuerpo. ¿Ok? Entonces la carne alimenta, trae información al alma y nos habla quizás de ese pecado, de ese deseo pecaminoso, de esa venganza, de ese ojo por ojo, diente por diente. Te hicieron, hazle, te quitaron, quita, ¿verdad? Te golpearon, golpea. Por otro lado está el espíritu que nos habla de una justicia superior, de la justicia divina, de la magnificencia del amor de Dios, del perdón de Dios y cosas así. Y esa información llega a nuestra alma y dependiendo en qué condición está tu ser, recuerdan el primer punto que tocamos en esta serie, tú vas a tomar esa decisión. Pero muchas veces no nos damos cuenta en qué condición estamos verdaderamente. Y es por eso que necesitamos dejarnos analizar, escudriñar, examinar por Dios, por su palabra. Y el versículo 12 de Hebreos 4 lo dice clarísimo. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Deja clara la diferencia y te hace ver que no tienes excusa, que eso es lo correcto. Y así está tu alma, y entonces hay algo que tienes que cambiar. Y dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pensamiento, el raciocinio, el proceso cognitivo, donde yo analizo la evidencia de la palabra de Dios y tomo decisiones conscientes de obediencia en base a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Y luego están las intenciones, ese impulso, ese instinto dentro de nosotros, eso que está aquí en las entrañas, que quiere golpear, que quiere vengarse, que quiere deprimirse, que quiere, no lo sé, tirarse al abandono, en fin, diferentes escenarios. Y el versículo 13 dice, y no hay, escucha, no hay cosa creada que no sea manifiesta, que no sea evidente, en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amigos míos, no hay manera de disimular cuál es nuestra verdadera condición delante de Dios. Puedes maquillarlo delante de amigos, conocidos, familia, amores.
pero no puedes maquillar tu verdadera condición delante de Dios. El versículo 13 lo deja clarísimo. Todas las cosas están desnudas, no hay maquillaje, no hay ropa, no hay título, no hay reconocimiento humano que por más que te aplaudan, si Dios sabe cómo está tu corazón, quizás el aplauso lo tendrás del mundo, pero no del cielo, ante el cual todas las cosas están desnudas y abiertas, dice el versículo 13, a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mira, dice a quien tenemos que dar cuenta. A quien tenemos que dar cuenta. No es a quien si quieres das cuenta. No es cuando se te antoje y si te gusta, o una parte cuéntale y la otra no. No podemos ir a Dios y contarle la parte de la historia que nos gusta o la versión de la historia que nos gusta. A Él lo único que podemos decirle es la verdad cruda, desnuda de la realidad de nuestro corazón. Lo cual me lleva al segundo punto, porque una vez que el médico nos examina, ¿verdad? Volviendo otra vez al ejemplo del médico en el hospital, en el consultorio médico, que ya te examinaron, te pesaron, te tomaron la presión, te tomaron la temperatura, en fin. Luego te ponen en esa camilla, te examinan, ¿verdad? Y determinan, bueno, ¿sabe qué? Usted necesita esto es lo que está pasando, esto es lo que, el problema de salud que tiene es tal. Ok, volvamos a ese ejemplo por un momento. Una vez que se determina qué es lo que está mal, ¿qué es lo que hace el médico? Vamos, todos lo saben. El médico nos da recomendaciones e instrucciones. ¿Ok? Nos recomienda algo, dice, bueno, ¿sabe qué? Tiene que comenzar a hacer algo de ejercicio. Si está con sobrepeso, tiene que hacer algo de cardio, haga esto, no coma tal cosa. Y nos da instrucciones. Esas instrucciones vienen en un formatito, en un papelito que se llama receta médica. Y te dicen que tienes que tomar cierta medicina por determinado número de días, a ciertas horas del día, hacer ciertas otras cosas, ¿verdad? Quizás observar una dieta, etcétera. Entonces, repito, una vez hecho el análisis, el médico determina qué tipo de tratamiento necesitamos, ¿verdad? Esta es la parte donde uno espera que el tratamiento no sea muy desagradable. Yo creo que a la gran mayoría de personas no les gusta recibir un tratamiento médico. No sé tú, pero yo no. A mí no me gusta tener que estar tomando medicinas durante el día, todos los días. Especialmente si esto involucra inyecciones. No sé tú, pero yo no me creo toro de feria, que me estén picando a cada rato. Si involucra inyecciones o algún tipo de invasión física, ¿no? Eso es desagradable. Pero a veces lamentablemente inevitable. O se involucra una dieta. Pero bueno, dejémoslo ahí, no suframos en exceso en esta mañana. Repito, entonces eso no queda allí. El médico ya determinó cuál es el problema, el médico ya vio cuál es el problema, el médico ya sabe qué es lo que tiene que recomendarte, pero no es suficiente. No es suficiente que el médico identifique cuál es el problema. No es suficiente que nos comunique cuál es el problema. Ni siquiera es suficiente que nos dé la receta médica y nos diga qué medicinas comprar. Tampoco es suficiente que compremos las medicinas para el tratamiento que el médico nos ha recetado. Es necesario aplicar el tratamiento, amigos. Y aquí quiero añadir algo más. No solo debemos aplicar el tratamiento hasta cuando comenzamos a sentirnos mejor, sino que es necesario cumplir con todo el tratamiento del médico conforme a lo que este doctor nos ha determinado o nos ha recetado. ¿Cuántos de nosotros? Muchas veces, cuando uno comienza a sentirse bien, aunque el médico a lo mejor te recetó 2 semanas de tratamiento, pero por allí a la semana, a los 10 días, comienzas a sentirte bien, ya te sientes mejor, ya no estás con los síntomas, ya no te duele. Y decimos, pero ya estoy bien. Ya me siento bien, ya para qué seguir tomando medicina, ya para qué malograrme el estómago, el hígado, los riñones, y dejas el tratamiento. ¿Y lo que sucede? Lo que sucede es que esa enfermedad, esa infección, no ha sido totalmente erradicada. Y escúchame bien porque esto tiene una aplicación espiritual. No ha sido totalmente erradicada, sino que ha quedado
adormecida, ¿verdad? Letargada por el bombardeo de medicina que ha recibido. Y en consecuencia, como tú detienes el tratamiento, no ha salido completamente de tu sistema, no ha salido completamente de tu organismo. ¿Qué va a pasar? Esa infección, ese elemento contaminante en tu organismo, en algún momento va a despertar de nuevo, pero ya va a haber desarrollado algo que la ciencia médica llama resistencia a los antibióticos. ¿Ok? Entonces la siguiente vez va a ser más difícil vencerla. Es por eso que es tan importante seguir el tratamiento según el médico lo prescribe, amigos. ¿Ok? Ojo que no estoy hablando aquí tema médico de salud física, estoy hablando del tema espiritual, pero tomo el ámbito de un consultorio médico y de un paciente y un doctor para explicarle la necesidad de aplicar todo el tratamiento espiritual que Dios tiene para nosotros. Por eso digo, de la misma manera, es fundamental que sigamos el consejo, los estatutos, los preceptos y la voluntad de Dios, que es lo que Él nos dice en su palabra. Y vamos a ver algunos pasajes en esta mañana, porque nos dan luz de lo importante que es vivir según sus preceptos, aplicarlos a nuestra vida. En el Salmo 32, en el versículo 3 dice lo siguiente: mientras callé, dice el salmista, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, mientras callé. Es importante que uno pueda abrir su corazón. Es importante. El tratamiento que Dios prescribe para nosotros tiene algunas cosas que son incondicionales. Algunas pueden cambiar aquí y allá, pero una incondicional es la confesión. Eso es no negociable. Tienes que abrir tu boca y reconocer. Por eso que el salmista dice en el versículo 3 del Salmo 32, mientras callé. Mientras sigues negando que hay algo que está mal en tu corazón, mientras sigues negando que hay una herida no sanada, mientras sigues negando que tu alma está infectada. Sí, fuiste la víctima, sí, hicieron eso desagradable contra ti, sí, te traicionaron, te abandonaron, qué sé yo. Las heridas no se sanan ignorándolas. Las heridas sanan tratándolas. ¿Ok? Si uno tiene un corte en el brazo y dice, bueno, yo no tengo corte, yo digo que no tengo y no pasa nada, pero si no sanas esa herida, si no la tratas debidamente, no solamente es una herida abierta, sino que se vuelve un lugar potencial de infección. Bacterias en el aire, algún virus, algún bichito comienza a infectar y esa herida dolorosa, fastidiosa, se vuelve algo mucho peor y mucho más contaminante. Volviendo al Salmo 32, en el versículo 5 dice, mi pecado, dice el salmista, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Mira, o sea, el salmista dice, mientras callé, era como que mis huesos se secaban. En otras palabras, mi energía se acababa, mi ánimo iba al suelo, cualquier cosa me desanimaba, cualquier cosa me sacaba de mis casillas, mientras callé. Pero oye, ¿por qué tienes? ¿Por qué estás así? No, nada, yo no tengo nada, ¿cuál es su problema? Tú tienes el problema, ¿sí o no? Oye, pero si solamente te dije y te pregunté, No, pues no, no sé, tú, no sé. ¿Ok? Hay algo que sanar, hay algo que tratar, hay una herida que desinfectar. Y entonces, en el versículo 5, Él da la solución. El tratamiento, confiesa, abre tu boca. Por eso dice, el versículo 3, mientras callé, eso fue dolor. Pero luego dice, te declaré, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y mira el resultado maravilloso, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahora, puede ser que alguien esté allí diciendo, pero es que contra mí han pecado, a mí me han hecho daño, a mí me abandonaron, de chiquito me violaron, a mí me forzaron a hacer esto, lo otro, y yo soy la víctima acá. Está bien. Víctima o victimario. Cada uno tiene que dar cuenta a Dios, ¿estamos de acuerdo? Cada uno tendrá que dar cuenta a Dios.
Y cada uno tiene heridas que sanar. Víctima, tienes heridas que sanar. Un corazón herido, un alma herida es incapaz de desarrollar, o puede empezar bien, pero es imposible que un corazón herido mantenga una buena relación en cualquiera que sea el ámbito en el que se dé. Amistad, familia, amor. No puede, porque la herida está allí, y en algún momento, en el ir y venir de los días, tu pareja, tu familia, tu amigo, algo hace y sin querer tocó la herida. Sin querer dijo esa cosa, sin querer hizo eso que te hizo recordar, que trajo a la memoria, que revivió el pasado herido no sanado. Y de pronto surge algo, ¿verdad? Eres como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, no sé si conocen la historia. Que todo es que toma un antídoto que ha tenido y dice Dr. Jekyll, bueno, educado, se transforma en un monstruo, Mr. Hyde, que destroza todo, arranca todo. Y la gente se pregunta, ¿y qué pasó? Cuando hay heridas en el alma, es necesario sanar, seguir el tratamiento que Dios dice. Estamos viendo en el Salmo, el Salmo 32 nos dice el salmista, si callas, prácticamente apliquémoslo a nosotros, si callamos, se envejecen nuestros huesos, se desanima, se acaban nuestras fuerzas, de alguna manera nuestro ánimo va a los suelos, nos desanimamos o nos alteramos, algo cambia, nuestra estructura, nuestra personalidad deja de ser saludable. En Jeremías, capítulo 33 es muy interesante porque el Señor también nos da una pista más sobre la necesidad de acercarnos y confesar. Pero aquí le pone un aderezo un poquito más fuerte. En el Salmo hemos visto que el salmista dice, callé, bueno, me fue mal, voy a confesar. Pero Jeremías añade algo más a esa confesión y dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quedémonos ahí, elaboremos en el versículo 3 un poco. Clama a mí y yo te responderé. A veces el orgullo, a veces el querer mantener una apariencia de que todo está bien. A veces el no querer mostrar que hay algo que nos duele, que hay algo a través de lo cual sufrimos, nos hace mantener una máscara, un maquillaje y una postura que impide, escúchame bien, impide que Dios pueda mostrarte la salida, darte la respuesta, aplicar la medicina que tu corazón necesita. Jeremías 33, 3 dice, clama a mí, clama a mí. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Ese conflicto en tu familia, o ese problema en tu matrimonio, o ese conflicto con amigos, con ese amigo querido, esa amiga querida, ese conflicto con tus padres o con tus hermanos o con tus hijos. ¿Cuándo fue la última vez que tú has ido a Dios por eso que duele y duele y duele y tú te frustras? Y dices, pero ¿por qué soy así? ¿O por qué me pasa? ¿O cuándo? Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez? Y escúchame bien, que levantaste tu voz y clamaste al Dios del cielo y de la tierra. ¿Cuándo fue la última vez que pudiste levantar esa voz y decir, levantaste la voz y dijiste, Señor, ayúdame, no quiero ser así, no quiero sentir esto en mi alma, reaccionar de esta manera, tener esto y esta actitud, ayúdame, Señor, pero con clamor? Porque la condición en este tratamiento, en esta segunda parte del tratamiento, que vemos que el Señor nos indica, nos prescribe, es clamar. Pero no, que vaya a pensar, ¿verdad? Mi hermano que está en el otro cuarto, que vayan a pensar mis hijos si me escuchan clamar porque me subo al techo para que nadie me escuche. No lo sé. ¿Podemos llegar acaso a ese lugar, a ese momento en nuestra vida donde decir, no importa lo que el mundo piense? Puede ser que tu problema sea que estás demasiado preocupado por lo que otros piensan.
en vez de realmente entregarte y preocuparte por lo que Dios piense de ti? Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Y la siguiente parte de ese versículo es tremenda porque dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo quiero que Dios me revele lo grande y lo escondido, lo oculto, escondido, aquello que tú estás buscando. Pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago para llegar a esto? ¿Cómo hago que mi producto, que mi esto, que mi ministerio, que mi vida, que mi trabajo? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago que lo que estoy publicando en las redes a favor de Dios? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Dónde está eso? ¿Será que la respuesta sigue oculta porque todavía no clamas a Dios como deberías? Piénsalo. Y en el versículo 6 del mismo capítulo 33 de Jeremías dice, he aquí que yo les traeré sanidad, dice el Señor. O sea, si uno clama a Dios, dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Resultado de un corazón que clama. Y un corazón que se vuelve a Dios con toda su fuerza. En Jeremías 17, el versículo 14 dice, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Queremos ser sanos, pero pensamos que eso consiste en una actitud dura, en una actitud vengativa, en una conducta irascible o manipuladora, ¿verdad? Muchas veces la depresión no es otra cosa que una manipulación para hacer que otros tengan pena de ti. La verdadera sanidad es cuando el Señor interviene. Y el Señor no sana mentiras, el Señor no perdona excusas. El Señor sana heridas y perdona pecados. No lo olvides. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. En otras palabras, tú eres lo más importante para mí. Y aquí viene la tercera parte de este tratamiento en Mateo 18, donde vemos un elemento que es fundamental que lo apliquemos en nuestra vida, y no una vez, no dos, sino siempre. Miren, hace muchos años escuché, en diferentes momentos he escuchado esto, pero esto fue la manera en que lo dijo este pastor. Fue sencillo, pero a la vez para mí revelador, especialmente porque yo venía de un escenario donde había sido profundamente herido. No solamente la que era mi esposa se fue con otro hombre, no solamente el ministerio que tenía lo perdí, consecuencia de eso. No solamente pasó eso, sino que quedé en la quiebra financiera y en una profunda, no sé, cataclismo, tsunami espiritual. Y con 3 pequeñitas, mis hijas estaban pequeñitas, se quedaron conmigo. Y era una cosa que adentro hervía dentro de mí cada vez que alguien, no sé, mencionaba algo al respecto de alguna de esas personas o relacionado a ese escenario que causó este profundo dolor. Pero entonces escuché a este pastor decir en una prédica, si vas a mantener tu corazón sano, tienes que vestirte de perdón todos los días. Tienes que hacer del perdón un hábito diario. Y él habló del hábito como el hábito que se ponen, dicen los monjes, no se ponen las monjas, los sacerdotes, los monjes, se ponen un hábito, una ropa que usan a diario. Si tienes que vestirte del perdón. Aquí es donde quiero entrar a Mateo 18, porque vemos a Pedro, ¿no? Pedro el que se va de boca, Pedro el que quiere pelearse con todo el mundo, ese Pedro. No sé si hay algún Pedro mirando esto ahorita. Entonces Pedro se acerca al Señor y le pregunta en el versículo 21. Entonces Pedro se le acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Hasta la forma en que está planteada esa pregunta suena que, o sea, Pedro
No, tiene poco margen de paciencia, ¿verdad? Poco margen de paciencia. Se acerca y dice, Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? 7, ahora yo no sé. Tú estás ahí y dices, no, yo no le aguanto ni una, ¿verdad? O eres de los que tiene un poquito más de paciencia y bueno, le aguanto 3, pero 7 ya Pedro ya es un santo. ¿Así? ¿Si eso crees? Mira la respuesta del Señor. O sea, Pedro viene como que, ok, hasta 7 veces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí. Y por hermano no se refiere a alguien de línea sanguínea, se refiere a aquel que es parte de su círculo de amigos, de su círculo de fe, de ese círculo personal, ¿ok? Esa aplicación tiene esta palabra, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Versículo 22 dice, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ahora, si multiplicas eso, a ver, hagamos un poquito de números, un poquito de matemática, aunque yo le rehuyo, pero a veces son inevitables. 70 veces 7, 70 por 7 son 490 veces. No está diciendo el Señor que perdones 490 veces, porque seguro hay uno que está contando y dice, yo ya voy en 485, a este desgraciado le quedan 5 más. Y el Señor lo dijo, 5, ¿verdad? Ya estoy en 489, ya la última, una más y se le acabó el perdón. Es una figura literaria, amigos. Es una figura literaria con la que se nos quiere decir siempre, ¿ok? Hasta 70 veces 7, no es que tú tienes que multiplicar 70 por 7, 490 y comiences a contar cuántas veces vas perdonando a ese. No, no es así. Es una figura literaria que tienes que saber entender que se refiere a que siempre tiene que estar en tu corazón la disponibilidad del perdón. Especialmente, como cristianos, nosotros no podemos quedar en empty, en vacío, en el tanque de la misericordia, de la gracia y del perdón. Porque la medida que nosotros usamos no es la medida humana. ¿Cuántas veces he escuchado a gente decir, yo a ese le he perdonado esto y esto y esto, pero eso no se lo paso, se acabó. No, a eso no se lo perdono. Y sí o no, que más de uno habrá dicho que se lo perdone Dios, o que Dios lo perdone porque yo no. Bueno, eso pasa cuando aplicamos el perdón en base a la perspectiva humana. Pero cuando entendemos el perdón de Dios, ¿en qué consiste verdaderamente el perdón, el verdadero perdón? No hay medida humana que aplique. Vamos a leer esta historia en Mateo 18. Entonces el Señor le responde a Pedro y le dice, ¿sabes qué? No hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos, y esto es tremendo, el Señor se la manda a Pedro y a todos nosotros también. Dice, ya que estás hablando del perdón y cuántas veces tienes que perdonar y hasta dónde vas a aguantarle al otro, ok, te voy a explicar algo. El reino de los cielos, versículo 23, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y a partir de ahí el Señor describe todo un escenario donde este rey, ¿verdad?, comienza a hacer cuentas con sus siervos y entre los que estaban ahí cuentas, deuda, plata. Había uno que le debía 10,000 talentos. El talento en la Biblia era una medida de peso, ¿verdad? Y se medían así los metales preciosos. 10,000 talentos de oro. 10,000 talentos de oro es un chupo de plata. Un montón. Dicen algunos entendidos más o menos como 2,000 millones de dólares. 2,000 millones de dólares le debía este siervo al rey, a su rey. Entonces lo manda a llamar y dice, ok, vendan todo lo que tiene, métanlo en la cárcel. Y cuando está dictando la sentencia, este hombre se tira a los pies del rey y le dice, Señor, ten misericordia de mí. Y si alguna vez me has escuchado decirlo, permíteme repetirlo en esta mañana. Misericordia es no recibir lo que sí merecemos. Entonces, por la deuda que él tenía en las leyes de esa época, por eso es que el Señor usa esa historia, esa parábola, en las leyes de esa época,
significaba que te vendían a ti, tu familia, tus hijos eran vendidos como esclavos, te quitaban todos los bienes y tú ibas a la cárcel o a trabajar hasta que se acabara tu vida si no habías pagado toda la deuda. Mira, entonces, él le dice, Señor, ten misericordia de mí, te lo pagaré todo. Dice, entonces, cuando escucha el rey el clamor de este hombre, dice, le perdona toda la deuda. Le perdona toda la deuda. Y el hombre sale contento, feliz. Yo no sé, a ver, ¿cuántos de nosotros quisiéramos ir al banco y de pronto descubrir que ya no tienes ninguna deuda? ¿Ah? Y el banco te manda un correo, porque son especialistas para mandar correos, emails, para decir, Señor, su fecha de pago se acerca. Acá están los medios de pago, use la app, use esto, use, en fin, diferentes medios. Pero ¿cuándo recibiríamos, quién quisiera recibir un correo donde nos diga, a ver, me voy a poner yo, ya, tú puedes poner tu nombre. Señor Dinko Zambrano, le comunicamos a través de correo que su deuda con el banco ha sido totalmente cancelada. Y se ha restaurado, no solo restaurado su tarjeta de crédito, sino que le hemos aumentado la línea de crédito. Por favor, venga a recoger su nueva tarjeta Platinum VIP, American Express. Yo salgo corriendo. Antes que vayan a borrar el correo, ¿no? Le tomo screenshot, todo eso, y voy y digo, por favor, se me ha perdonado una tremenda deuda. Pero el hombre sale con un tremendo perdón, ojo, no merecido, ¿ok? No merecido. Pero en el devenir de los días se encuentra con uno de sus amigos de trabajo, ¿verdad?, que le debía a él 100 denarios. 100 denarios representa el salario mínimo de 3 meses de trabajo en esa época. 3 meses de trabajo, 100 denarios sería como decir ahorita que 900 por 3, 2.700, 2.500 soles. Una deuda pagable, ¿ok? Y dice que lo agarra por la ropa y lo comienza a asfixiar, apretándole la ropa alrededor del cuello y le dice, págame lo que me debes. Y su compañero le decía, por favor, ten paciencia conmigo, te lo voy a pagar, solo que ahorita no tengo. Y el hombre no quiso y agarra y lo mete en la cárcel. Los otros vieron eso, habiendo visto cómo el rey lo había perdonado, y van y le dicen al rey. Y el rey se enoja y lo manda a llamar. Y en el versículo 32 seguimos con la historia, retomamos la historia. Dice, entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malvado. Nota que esta frase viene por la incapacidad de perdonar. Y mira lo que sigue, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿Ah? Clama a mí y yo te responderé, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Ojo, el rey en esta historia, que representa a Dios, le dice, ¿no debiste tú perdonarle la deuda, al menos una parte? Al menos, no, dile, ok, si te debía 100 denarios, dile, oye, al menos págame 50 y quedamos, parche, mitad, mitad y listo. No, el rey no le dice eso, el rey le dice, ¿no debiste tú tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? La medida divina. Es por eso que a veces nos es difícil perdonar, porque no aplicamos la medida divina del perdón que hemos recibido, sino una medida humana. Y decimos, bueno, hasta acá, contigo ya no, se acabó, como yo tuve misericordia de ti. Te pregunto, ¿entiendes cómo Dios ha tenido misericordia de ti? ¿Entiendes cómo has sido perdonado? ¿Sabes realmente de qué te ha salvado el perdón y la misericordia de Dios? ¿Entiendes lo que significa tu perdón, mi perdón, el perdón de todo aquel que se acerca a Cristo? Significó que el Dios Todopoderoso, el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, se haya hecho carne y estando en condición de hombre se haya hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una muerte horrible, una tortura previa horrible, un dolor indescriptible para poder otorgarte el perdón. El versículo 34 dice, entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Mira, cuando una persona
no perdona, y vamos a ver cómo se debe perdonar en un momento, en el versículo siguiente lo dice el Señor, cuando una persona no perdona, tú, si es que no has perdonado, eres entregado a una entidad demoníaca que se llama el verdugo. Y si tú sabes qué significa o qué es lo que hacía un verdugo, es una persona en la antigüedad, era alguien cuya especialización tenía un PhD, un Master Degree, en cómo causar dolor sin que te mueras. Eso es lo que hace el verdugo. Te tortura, te corta aquí, te hinca allá, te aprieta aquí para causar dolor. La persona que guarda resentimiento, amargura, rencor en el corazón está bajo la influencia, bajo el dominio de ese verdugo. Es por eso que son irritables, son irascibles, son descontrolantes y son descontrolables. La menor cosita, sale algo, explota algo, cambia algo, porque no has perdonado de corazón. Versículo 35 dice, el 34 nos dice, eres entregado, dice, esa persona, el rey lo entregó a los verdugos, demonios que torturan tu mente, que te hacen pensar. ¿Cuántos están bajo ese demonio, ese verdugo de la sospecha? Seguramente. Y mira, me miró, pasó y no me saludó. Ya alguien le dijo, ¿cómo me está mirando? Yo creo que está hablando mal de mí. No, si yo ya la conozco, si yo ya lo conozco, ¿por qué se va con su celular? ¿Por qué no me deja? Seguramente ya está con otra. En fin, tortura. Y podemos poner diferentes escenarios, diferentes ejemplos. El versículo 35, el Señor dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Y díganlo, de todo corazón. Cada uno a su hermano sus ofensas. Parte del tratamiento inevitable, ineludible, no negociable, es el perdón incondicional. Y en Proverbios 3, en el versículo 5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Esa es otra parte del tratamiento. Amigos míos, si tienes ese amigo, este familiar, este amor, tu esposo, tu esposa, porque no estamos hablando aquí de amores del mundo, desde ya, eso es tóxico. Pero por encima de todo, quien tiene que guiar tus pasos, delinear el rumbo de tu vida, marcar el compás de tu corazón, es el Señor. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y el versículo 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Saben qué? Dejen de decir, yo creo, yo pienso, a mí me parece. Cuando hablamos de estos temas, obviamente, no quiere decir que tú no puedas tener una opinión, pero cuando hablamos de estos temas, estás con él, yo creo, yo pienso, es que a mí me parece, esa es tu opinión, pero esta es la mía. Aquí no estamos hablando ni siquiera de mi opinión, y tampoco de la tuya, sino lo que Dios dice, cómo debe ser guardado, sanado, restaurado nuestro corazón. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y el versículo 8 dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Medicina a tu cuerpo, refrigerio a tus huesos. Lo cual me lleva al tercer y último punto de esta mañana, y es la sanidad. Sanidad, según el diccionario, es la cualidad de lo salubre o saludable, cualidad de lo que es o está sano. Y desde el ámbito espiritual es esa condición a la que llega el alma una vez que ha sido debidamente tratada, sanada y restaurada por el Señor. Entonces, para que esto suceda, como hemos visto, es necesario que nos dejemos analizar, examinar por el Señor. Por favor, es necesario. Yo no sé tú, pero yo no quiero ir por la vida con un carácter amargado, con un carácter de resentido, o con un corazón vengativo, o viviendo desconfiado, que si alguien se me acerca mucho, seguramente algo quiere, hay otro interés acá.
Oye, hay un montón de escenarios donde tú puedes identificar que tu corazón ha sido contaminado por esa toxicidad o incluso que tú eres tóxico, ¿ok? Repito, para que esto no suceda, como ya hemos visto, es importante, fundamental, que nos dejemos analizar, examinar por el Señor. Y además, que sigamos el tratamiento que el Señor nos prescribe en su palabra. Solo en esta condición podemos ser capaces de desarrollar relaciones personales saludables. A menos que tú quieras vivir solo, en la punta de un cerro, lo cual no es saludable de por sí, ¿ok? El ser humano fue hecho para socializar, somos seres sociables, necesitamos de eso. Pero muchas veces es imposible para algunos desarrollar esas relaciones de amistad o de amor o de familia de manera saludable porque sigue habiendo toxicidad en el alma. Ya sabes, seas tú el intoxicante o seas tú el intoxicado, esto va para ti. Déjate analizar por el Señor. Escucha y obedece el tratamiento que te prescribe el Señor. Y vas a poder entonces experimentar la sanidad que solamente la puede dar el Señor. En el Salmo 107, versículo 19 dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. El resultado de acercarse a Dios y decir, Señor, otra vez la figura del clamor, de levantar la voz, necesito que me ayudes. ¿Pueden hacerlo? Necesito que me ayudes. Señor, este conflicto con mi padre, con mi madre. Señor, este conflicto con mis hijos, este conflicto en mi matrimonio, este conflicto con mis hermanos, este conflicto en el trabajo, con mis compañeros. Señor, necesito que me ayudes. Clamaron a Jehová en su angustia y el Señor los libró de sus aflicciones. Versículo 20, mira lo que sigue. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. La palabra de Dios, claro, seguramente hoy tú puedes abrir una Biblia en tu casa o una aplicación de la Biblia en tu celular o ir a internet si no la tienes en la aplicación y pones Biblia, ¿no?, en Google y salen X número de versiones de la Biblia. Pero a lo que se refiere el salmista aquí es a aquella dimensión espiritual que se activa, aquella conexión espiritual que solamente sucede cuando un corazón se rinde, cuando un corazón se humilla ante Dios. Envió, después que ellos clamaron, después que clamaron en su angustia, dice el versículo 20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. En Isaías 53, un versículo clásico, si eres lector de la Biblia, del sacrificio y del precio del perdón que Dios nos da en Cristo Jesús. En el versículo 5 dice, mas Él, esto se refiere a Jesús, es el profeta hablando, teniendo esta visión del Señor y su sacrificio, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz. Un alma intoxicada, un corazón tóxico no tiene paz. Tendrá sus momentos de sonreír, de risa, de chiste, pero no tiene paz. Pero aquí el Señor nos habla y se refiere a Jesús como el siervo sufriente a través del profeta Isaías, el siervo sufriente, que Él pagó el precio de nuestra paz. Herido fue por nuestras rebeliones, molido. Yo no sé qué entiendes tú por la palabra molido. A mí en mi mente viene la figura de cuando uno muele carne o cuando mueles algún tipo de grano. Molido por nuestros pecados. Nosotros usamos esa palabra muy a la ligera, especialmente aquí en Perú. Muchas veces decimos, estoy molido. No, no estás molido, estás cansado, te duelen los músculos, pero no estás molido. Pero nos gusta esa frasecita, ¿no? Pero Él literalmente fue molido por nuestros pecados y continúa diciendo, el castigo de nuestra paz. El castigo de nuestra paz. O sea, para que nosotros tengamos la posibilidad
de volver a tener verdadera paz en nuestra vida, Él fue castigado por nosotros en la cruz, y por su llaga fuimos nosotros curados. En el Salmo 103, en el versículo 1, este salmo a mí me encanta, la verdad, es uno de mis pasajes favoritos en la Biblia. El versículo 1 dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Ahí nomás. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Que es algo muy distinto a una actitud religiosa, a una agenda religiosa, a una ceremonia religiosa. Involucra todo lo que somos, no solamente en el aspecto físico, sino mi tiempo, mis días y cada hora de mis días. Bendice, alma mía, a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y el versículo 2 lo acabamos de leer: bendice, alma mía, a Jehová, y le dice David a su alma: no olvides ninguno de sus beneficios, porque tenemos la tendencia a olvidar que el Señor es bueno y que para siempre es su misericordia. De que incluso aquello que puede pasar, que es desagradable, que es injusto, que por qué me pasó, que no debió, etcétera, detrás de eso hay un propósito divino que nos va a llevar a un nivel superior. Romanos 8:28 lo dice: porque todo trabaja para bien para los que aman al Señor. David dice: no olvides ninguno de sus beneficios. Definitivamente yo no olvido ninguno de sus beneficios. El versículo 3 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. No hay nadie que pueda hacer algo así. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, no solamente las físicas, las heridas del alma, eso que te hacen llorar en secreto en tu almohada, eso que te tortura cuando tienes ese espacio para pensar y no lo quieres tener, porque si tienes tiempo para pensar, tu mente se tortura, tus emociones entran en conflicto. Él es el que sana todas tus dolencias físicas, emocionales, del alma. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Yo no sé qué corona tú quieras en la vida, pero esa yo la quiero. Que Dios me corone de favores y misericordias. De favores y misericordias. El versículo 5 dice: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Cuando sientes que estás cansado, que ya no das más, que las fuerzas se acabaron, que este es tu último round, que ya este es el último golpe que das en esta pelea de la vida, esto es lo último que haces, que ya tu matrimonio, que ya tus hijos, que ya tus finanzas, que ya tú mismo, tú ya no quieres tirar la toalla. Espera y acógete a la promesa de todo este salmo. Pero vayamos al versículo 5: el que sacia de bien tu boca. Muchas veces nos hemos dicho esta frase: trago amargo, ¿verdad? El trago amargo de la vida, nos toca ese trago amargo, te tocó ese trago amargo, le tocó ese trago amargo. Y hay muchas personas que no tienen un trago amargo, tienen un estanque de amargura. Pero aquí el versículo 5 nos dice: Él sacia de bien tu boca, de algo agradable, tu paladar, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Versículo 6: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. No busques vengarte tú. Deja eso en las manos del Señor. Guarda esa sanidad que el Señor te está dando. Atesora eso. Guárdalo en esa caja fuerte de tu alma, guardada por el Señor, para que ya no sea contaminada más. Y Proverbios 4, de donde hemos tenido nuestro texto de lanzamiento a lo largo de toda esta serie. El versículo 23 nos dice: sobre todo cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hoy vamos a leer unos versículos previos al versículo 23. En el versículo 20 de Proverbios 4 dice: hijo mío, está atento a mis palabras. Este es el Señor hablando a través del escritor de Proverbios. Hijo mío, está atento, presta atención a mis palabras. Inclina tu oído
a mis razones. No se aparten de tus ojos, dice el Señor. Guarda la palabra de Dios, las razones de Dios, los preceptos de Dios. Dice, guárdalas en medio de tu corazón. Y mira lo que sigue, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. La palabra de Dios, el obedecerla, el atesorarla, porque no solamente dice, presta atención, inclina tu oído, sino que dice, guárdalas, ponlas dentro de ti, que se vuelvan parte integral de ti, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. El versículo 23, una vez más, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. 24. Aparta de ti la perversidad de la boca. Pausa. Ya pues, ¿qué arreglas criticando, chismeando, rajando, maleteando? No sé qué otros sinónimos puedo usar para que me entiendas. ¿Qué cambió en el corazón de la otra persona? ¿Qué cambio bueno hubo en tu corazón? El chisme nunca, el raje, la crítica, la maleteada, nunca deja nada bueno en el alma. Es la puerta abierta para los contaminantes del alma, para la toxicidad. Por eso, después que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice el escritor de Proverbios, aparta de ti la perversidad de la boca. No te metas a hablar de nadie, no conoces el tema. Es más, si lo conoces muy bien, hablando tú de esa persona o de esas personas, ¿cambias algo esa situación? No, para nada. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Versículo 25, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. En otras palabras, busca mirar lo bueno. El apóstol Pablo nos dice que si en algún momento estamos en ese momento de conflicto en Filipenses 4 y viene esa situación donde sientes que tus pensamientos y tus emociones y tu corazón entran en ese torbellino de confusión, dice, si hay algo bueno, si hay virtud alguna, si hay algo digno en esto, pensad, que va de la mano con lo que estamos leyendo aquí en Proverbios, aprende, entrena tu mente para enfocarla en lo bueno. Para enfocarla en lo bueno. Versículo 26. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No vivas tu día a la loca. No vivas tu día de champa. No vayas por aquí, por allá, o tomes decisiones, porque no se refiere necesariamente a que veas por dónde vas, vaya a ser que hay un hueco en la vereda más adelante, sino que se refiere a que examines las decisiones que tomas. Por eso dice, examina la senda de tus pies, las decisiones que tomas, y todos tus caminos sean rectos. ¿Ok? Y 27, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El antídoto que Dios presenta para el escenario tóxico que podamos estar enfrentando, ya sea que nosotros seamos, que uno sea el intoxicante o que sea el intoxicado, la receta, la fórmula es la misma. Déjate examinar por Dios, por favor, déjate examinar por Dios. Exponte a su palabra. Ve qué es lo que la palabra de Dios, qué es lo que Dios tiene que decir en base a su palabra. ¿Qué es lo que está pasando en ti? Clama a Él para que pueda Él revelarte aquello que tú no sabes que está allí, que es la respuesta para lo que necesitas. Perdona, vístete de perdón todos los días, porque constantemente al circular entre seres humanos que somos imperfectos, va a haber momentos de roce, va a haber momentos de ofensa, va a haber momentos de malentendido que ni siquiera tenía la intención de herir. Y entonces habrá sanidad para tu alma, habrá fortaleza para tu ser, habrá paz en tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
El antídoto solamente se encuentra en el Señor. Acércate a Él. Si tú estás escuchando esto y hasta ahora no le has entregado tu vida a Cristo, quiero hacer una breve oración contigo para que aproveches esta oportunidad. Eres libre de hacerlo. Si quieres hacerlo, hazlo ahora. Repite después de mí. Y no me refiero a religión. Me refiero a una verdadera relación con nuestro Señor y Salvador. Y para que eso suceda, la Biblia nos dice que tú tienes que invitarle en tu corazón. Juan 1:12 dice, a los que le recibieron y creen en su nombre, a los que le recibieron, les es dado el poder, potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que ahí donde estás, ora conmigo brevemente. Cierra tus ojos si puedes y di conmigo, di después de mí, Señor Jesús, en este momento me arrepiento y te pido perdón por todos mis pecados, los que recuerdo y los que no recuerdo, pero que definitivamente, Señor, tú los conoces. Te pido perdón y te pido que tu sangre preciosa me limpie, me lave y me libere de toda maldad. Abro las puertas de mi corazón y te invito a entrar, Señor, y a sentarte en el trono de mi corazón. Desde ahora en adelante, tú eres mi Señor, mi Salvador, y decido seguirte. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida en los cielos, porque desde ahora, Señor, te serviré y te seguiré. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, bienvenido al reino de los cielos. Y espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Espero que lo apliquen y que compartan su testimonio. Ahí verán las redes, los lugares por donde pueden contactarnos para hacernos saber cómo Dios ha comenzado a obrar en tu vida y los cambios maravillosos y poderosos que ha comenzado a hacer en tu corazón. Dios los bendiga.